Tengan muy buenos días, jóvenes de segundo año. En esta ocasión vamos a desarrollar el contenido Guerra contra Honduras, correspondiente a lo que es a la asignatura de Estudios Sociales y Cívica al nivel de segundo año de bachillerato. A continuación pasamos al siguiente punto. ¿En qué consistió la Guerra de las 100 horas? La Guerra de las 100 horas, o mal llamada Guerra del Fútbol, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras, donde la primera ganó militarmente. Una guerra siempre surge unida a provocaciones y agresiones. Las causas de la Guerra de las 100 horas solo pueden entenderse si se busca por el lado salvadoreño como también del lado hondureño. Ambos países tenían, como muchos otros, un problema de fronteras mal definidas. En este caso, a lo largo de una serie de franjas de tierra al norte de El Salvador, por lo que este hecho también se consideró de que era algo irregular. No siempre fue visto como negativo, ya que permitía que la población de ambos lados pudiera desarrollar muchas actividades económicas y sociales, sin trámites fronterizos. Aquí podemos observar el mapa donde se ubican los lugares en los cuales los enfrentamientos entre los salvadoreños y hondureños se dieron en el marco de los 4 días que aproximadamente duró este conflicto. ¿Por qué se le llamó Guerra del Fútbol? Su nombre se tomó de la historiografía anglosajona en inglés conocida como Football War o Soccer War, debido a la coincidencia con un partido de fútbol que el 26 de junio de 1969 enfrentó a las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras con motivo de la clasificación para la Copa Mundial que se iba a realizar en México durante lo que fue el año de 1970. Bueno, en este caso desató una frénesis de violencia tanto del lado hondureño como también del salvadoreño, por lo que a la vez este evento pues se convirtió como en un pretexto para definir que esto fue la causa de la guerra, aunque en sí no fue solamente eso. Aquí tenemos la imagen de la selección de Honduras durante el tiempo en que se desarrollaban los encuentros considerados como las finales para entrar a lo que es a la Copa Mundial de México de 1970. Aquí tenemos una imagen donde se daban los enfrentamientos en uno de los partidos que se desarrolló por parte de las dos selecciones nacionales, donde aficionados hondureños y salvadoreños estaban en una constante lucha por definir que quién es el que en realidad había ganado el partido, por lo cual el resultado fue que El Salvador entró definitivamente como una de las selecciones que estaría dentro de lo que era el evento deportivo de 1970. Acuñaron el nombre de la guerra de fútbol ya que el reportero polaco Ryszard Kapuscinski y el reportero jamaicano Bob Dickens fueron los que le dieron ese nombre, aunque en realidad no profundizaron en las verdaderas causas de este conflicto. Y aquí tenemos al reportero polaco Ryszard Kapuscinski, quien fue el que definió como guerra del fútbol a este conflicto. Causas reales del conflicto. Una pequeña élite terrateniente y un gran número de agricultores desposeídos se disputaban las tierras de cultivo. En esta ocasión podríamos mencionar que durante la década de 1960 en nuestro país había mucha crisis política a causa del gobierno que en ese tiempo estaba dirigiendo las riendas de El Salvador, lo cual provocó que la situación socioeconómica y política fuera aún más tensa, y por esa razón un gran número de personas emigraron hacia la zona fronteriza con Honduras para encontrar la oportunidad de rehacer su vida a pesar de las condiciones de ilegalidad en las que se encontraban. Los problemas se originaron a partir de situaciones internas. En este caso, como lo hemos mencionado, más campesinos eran expulsados de la tierra, al punto que para el año de la guerra, solo el 11% de ellas les pertenecía, mientras que un 2% de la población poseía el 60% de toda la tierra. Tenemos que la sobrepoblación de El Salvador hay una válvula de escape en la inmigración de campesinos salvadoreños a Honduras.
país con menos población y con demanda de mano de obra no cualificada. En esta ocasión se puede decir que en Honduras el territorio donde se encontraba las tierras que ocuparon los inmigrantes salvadoreños no eran totalmente utilizadas, y pues las personas que eran las dueñas aprovechaban de la situación de los salvadoreños para explotarlos en cuanto al trabajo de la agricultura, que se desarrolló casi para finalizar la década de los 60 en el marco de lo que fue el conflicto. El presidente Osvaldo López Arellano decidió realizar una reforma agraria sin afectar a los grandes propietarios de tierras, entre los que se encontraba la empresa estadounidense United Fruit Company, dueña del 10% de la tierra cultivable de Honduras. En este caso, podemos mencionar que este presidente, que gobernó Honduras desde 1963, quien para mediados de la década estaba enfrentando además una falta de inversión pública y una creciente deuda, una presión por las tierras y a la vez poderosas organizaciones de los grandes propietarios interesadas en extender sus territorios, habían tomado como blanco los espacios que ocupaban los residentes salvadoreños. Por otro lado, también existían movimientos obreros y campesinos beligerantes que presionaban porque se aplicara la reforma agraria, cuya ley existía desde 1962. Durante el año de 1968, la primera mitad de 1969, numerosas huelgas tenían a Honduras al borde del caos. La solución del gobierno hondureño consistió en expropiar las tierras a los campesinos salvadoreños, que habían vivido allí durante varias generaciones. Para finales de 1968, el gobierno hondureño dispuso reactivar la reforma agraria, de cuyos beneficios estaban excluidos los salvadoreños. Esto por su situación de ilegalidad, podían ser expulsados fácilmente de las tierras que cultivaban con el pretexto de que se aplicaba dicha reforma. Para abril de 1969 se inició un éxodo en masa hacia el territorio salvadoreño y muchas personas fueron vejadas tanto por autoridades como por civiles hondureños. Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras por el escuadrón clandestino La Mancha Brava, surgido en los meses previos de la guerra. Estas agrupaciones actuaban con impunidad, ya que creaba, digamos, un margen de terror en esa zona debido a las acciones de sicariato y sobre todo de violaciones hacia las personas que no podían respaldarse bajo un marco legal en el país vecino. Y aquí tenemos una de las publicidades antisalvadoreño que se estaba dando en el caso del país vecino, cuya denominación decía: salvadoreño, si te crees decente, por decencia abandona Honduras. Guanaco, si eres como la mayoría, ladrón, borracho, vividor, maleante o rufián, no te queremos en Honduras. Márchate o espera tu castigo. En Honduras no queremos guanacos. Esta era una forma de expresar el odio, o podríamos decir el constante rechazo por parte de Honduras hacia la población salvadoreña que se encontraba en su territorio. Tenemos el desarrollo del conflicto. El 14 de julio, el ejército salvadoreño lanzó la invasión a Honduras con ataques aéreos sobre el suelo hondureño. El ejército salvadoreño capturó la guarnición fronteriza de Ocotepeque en Honduras y otro contingente se desplazó a través del paso del Amatillo. Bombardearon los aeropuertos de La Mesa y de Toncontín sin tanto éxito debido a que muchas bombas erraron. La aviación hondureña bombardeó el puerto de Acajutra, donde impactó tanques de combustible, en su mayoría estaban vacíos debido a que días antes se habían retirado el combustible. El aeropuerto de Ilopango, donde muchas bombas erraron y las que impactaron cayeron en hangares vacíos. Ese mismo día, la Fuerza Aérea Salvadoreña atacó Honduras, esta vez con mayor éxito. Mientras tanto, en la tarde del 15 de julio, el ejército de El Salvador tomó la ciudad de Nuevo Ocotepeque, luego de capturar muchas tropas que huían. La Organización de Estados Americanos negoció un alto al fuego la noche del 18 de julio, que entró en vigor el 20 de julio. El gobierno salvadoreño exigió que cesara la persecución de sus compatriotas, pero la OEA le exigió antes desalojar suelo hondureño. Las tropas salvadoreñas se retiraron a principios de agosto.
En resumidas cuentas, este conflicto trajo muchas situaciones de tensión entre ambas naciones. Pero en sí, la milicia salvadoreña fue la que inició el bombardeo en alguna de las ciudades claves de la frontera hondureña, con el fin de que el gobierno de Honduras desistiera del maltrato y de la constante amenaza que estaban incurriendo hacia los salvadoreños de la zona fronteriza. En este caso también podríamos mencionar que Honduras, al sentirse atacado, pues reaccionó de la misma manera, aunque no logró su objetivo de afectar lo que era la ciudad capital de nuestro país. Pero El Salvador también reaccionó nuevamente y desarrolló una estrategia más eficaz y sí afectó a algunas ciudades de Honduras. Entonces eso como que provocó que el país desistiera de sus actuaciones, pero igual algunas de las estrategias salvadoreñas no lograron evitar de que la OEA tomara la decisión de apoyar a Honduras, en el sentido de que tendrían que retirarse los salvadoreños de las zonas donde habían ocupado las tierras años atrás. Aquí tenemos un caza F-4U-50 Corsair, que es uno de los aviones que Honduras utilizó durante el conflicto bélico ocurrido hace 50 años atrás. También tenemos aquí una imagen de los soldados salvadoreños que vigilaban la zona fronteriza con Honduras en el marco de la lucha contra el país vecino durante este conflicto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? La muerte entre 4.000 y 6.000 civiles y más de 15.000 heridos, dependiendo de la fuente que brindaba dicha información. Entre 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que viven en Honduras fueron forzados a regresar a su país, o sea que en otras palabras fueron deportados. El fin de los esfuerzos de la integración regional, conocida como Mercado Común Centroamericano, pues desaparece debido a las tensiones de estos dos países que estaban integrados dentro de este tratado comercial. El esfuerzo del papel político de los militares de ambos países da a demostrar de que ambas fuerzas pertenecientes a lo que era el cuerpo militar, tanto de El Salvador como de Honduras, ambos estuvieron dispuestos a dar una lucha constante por defender la soberanía de cada uno de sus territorios. El agravamiento de la situación social en El Salvador, producto de la deportación desde Honduras, provocó prácticamente de que la población creciera aún más de lo que ya estaba establecido décadas atrás. A la vez también el problema de la tensión que existía en nuestro país durante la década de los 60 y 70 provocó que varias organizaciones se alzara en la lucha por exigir los derechos y el respeto a la integridad física de los ciudadanos. Aumento de la presión social que derivó de la posterior guerra civil salvadoreña. Esto quiere decir que estas situaciones provocaron al final que estallara lo que se le llama como el conflicto armado de los 80. Las dos naciones firmaron el Tratado General de Paz en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, por el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia, que se encuentra en Holanda, lo cual dio al paso a la resolución negociada del litigio fronterizo bajo el control de que los 450 kilómetros cuadrados, conocidos como los bolsones, pasaran a lo que es territorio hondureño, y prácticamente El Salvador perdería un buen porcentaje de la zona fronteriza con Honduras. Aquí tenemos la imagen de los salvadoreños que fueron deportados de Honduras a raíz de la situación tensa que se está dando en el marco del conflicto de las 100 horas. Y aquí en esta otra imagen mostramos cuáles fueron las estrategias que la Fuerza Armada y el gobierno salvadoreño
tenía ya totalmente diseñado para atacar las ciudades estratégicas de Honduras durante el desarrollo de este conflicto. Bueno, aquí tenemos la tarea. Consiste en elaborar una línea del tiempo ubicando con o fecha el inicio del desarrollo y finalización de la guerra a las 100 horas. Bueno, en este caso ustedes elaborarán la línea donde van a ir definiendo el año o una fecha específica, cómo se inicia el conflicto, poniendo también fechas específicas, cómo se desarrolla este conflicto y también con la finalización del mismo. Resolver el cuestionario de la página 70 del libro de textos y resolver las actividades de la página 74 y 75 del libro de textos. Gracias por su atención y feliz día a todos. Nos veremos hasta la próxima.